Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Voy a hablar de un tema delicado, pero que es muy real y que está saliendo a flote después de las investigaciones que está haciendo el presidente Donald Trump en torno a donaciones económicas que hace el país de los contribuyentes, empezando aquí en Estados Unidos, o sea, dentro del país. Y ahora nos preguntamos, después de esto, ¿quién dirige la Iglesia Católica de Estados Unidos? O sea, ¿quién la mueve? ¿Quién mueve los hilos? ¿El gobierno o los mismos obispos? Vamos a analizar todo esto, pero gracias a quienes se han sumado al canal, gracias a quienes han emitido su opinión y de esta manera cada día somos más. Invito para quienes no lo han hecho, se suscriban y de esta manera active su campana para que le llegue la notificación que se ha subido un video. Le agradezco de antemano. Iniciamos con nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. Conforme van avanzando los días y las semanas, y el presidente de Estados Unidos ha enviado a investigar a dónde han salido los fondos que Estados Unidos contribuye. Y más que nada esto porque dentro de la investigación pues se ha encontrado los trapitos sucios que estaban, vamos a decir, escondidos, acorralados por ahí, en donde ¿cómo diríamos? Ahora entendemos mejor. Inclusive, inclusive por qué Francisco está atacando al presidente Donald Trump. Porque es posible que le esté sacando los trapitos y la línea se dirija de aquí de Estados Unidos hacia el Vaticano. Así que en la cúspide de donaciones se encuentra la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, que ha amasado miles de millones de dólares procedentes del gobierno, convirtiéndose estos fondos en una parte significativa de sus ingresos. Este análisis salió en Live News. Lo puede leer en inglés. Entonces, la Conferencia Episcopal Norteamericana distribuye millones de fondos gubernamentales a caridades católicas y otras ONG católicas, ejerciendo así una influencia sustancial en estas organizaciones. Así que la mayoría de los ingresos de la Conferencia Episcopal proceden del mismo gobierno. Y según la investigación que realizó Corpus Christi for Unity and Peace, encontró que durante, sí, durante el 2023 recibió más del 50% de sus ingresos totales del gobierno norteamericano y más del 80% de sus ingresos no restringidos. Ahora, vamos a ver. Cuando la conferencia depende tanto de la financiación pública, durante un largo periodo de tiempo surgen varios peligros potenciales. O sea, la pérdida de independencia. Es decir, ¿quién gobierna, quién manda los hilos en la iglesia? Porque el dicho popular es, quien manda paga, o mejor dicho, quien paga manda. Entonces, por eso es que ahora, recordemos todo lo que hacía el expresidente ahora Biden, en torno al aborto, en torno a todo eso, que es ya condenable por el derecho canónico y que lo manda a hacer una excomunión. Los obispos nunca lo excomulgaron, a la conferencia episcopal nunca los excomulgaron. ¿Por qué? Porque iban a excomulgar, es como darse un martillazo en la propia mano. Iban a excomulgar a quienes les ha dado millones de dólares en sus manos.
Y esto lo hace perder independencia de acción en el nivel administrativo y en el nivel moral también. O sea, ¿cómo lo voy a acusar si mi compadre me ayudó o me está ayudando o me está dando? Vamos. O sea, la influencia también del gobierno eh, sobre las actividades políticas y programas de la iglesia, lo que puede dar lugar a conflictos en la misión de la misma iglesia de preservar el depósito de fe. Y por eso vemos muchos cambios dentro de la iglesia. Y cada sacerdote ahora casi celebra la misa a su manera. Ahora, esta influencia del gobierno, vamos a ver la percepción pública que tiene. O sea que los fieles perciben con razón que la iglesia está demasiado alineada al gobierno y por eso Francisco critica desde el Vaticano a la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se estaba alineado gobierno e iglesia. Y lo que afecta también a la fe y a la credibilidad y fiabilidad como un organismo independiente del gobierno. Así que, cumpliendo de la normativa, el aumento de la financiación pública viene acompañado con requisitos normativos y de supervisión adicional. Eso sin duda, que desvían la atención de los obispos hacia actividades que cada vez tienen que ver con la misión de la iglesia. Ahora, esta misión, la iglesia desvía su atención de su misión. Al tener tanto dinero, al tener tanta influencia externa, pues la iglesia se desvía de su misión original y de sus objetivos principales para tener que alinearse a las prioridades de quien le está dando el dinero. Así que, de esta manera podemos ver que se ha abandonado a la iglesia. Y si apuntamos hacia el Vaticano, veamos cómo se ha creado una nueva iglesia a través de la iglesia sinodal o la iglesia bergoliana. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se ha desviado y muchos obispos, muchos cardenales han mencionado, la iglesia se ha desviado de su misión original y de sus objetivos principales, que es la predicación, la salvación de las almas. Entonces, y si aquí las iglesias en Estados Unidos están bajo, ¿cómo decir? Bajo organización sin fines de lucro, por lo general, dentro de la agencia tributaria que se le conoce como el IRS. Entonces, eh, una organización sin ánimo de lucro aquí en Estados Unidos recibe una parte muy grande, al menos el 67% de su apoyo del público en general, de unidades gubernamentales y de otras organizaciones benéficas públicas y también de donaciones privadas como empresas, compañías más pequeñas, etcétera, etcétera. Así que, dado que la conferencia episcopal recibió más de 40% de los ingresos totales del gobierno estadounidense entre el 2021 y el 2023, todavía no se han sacado los datos de 2024, es evidente que no supera la prueba del 33% de apoyo público. Esto, dado que la conferencia no ha superado la prueba de apoyo público exigida por el IRS, entonces corre el riesgo de ser reclasificada como una fundación privada en lugar de una organización benéfica pública, lo cual le afectaría aún económicamente más a la iglesia. ¿Por qué? Porque las fundaciones privadas se enfrentan a una normativa más estricta frente al IRS, frente a la agencia tributaria de Estados Unidos, que incluye impuestos especiales más elevados sobre los ingresos netos de las inversiones y normas más restrictivas sobre las actividades propias y de los grupos de presión. Esto agregando aparte de las demandas que ya viene cargando desde hace décadas con esto. Ahora, ¿qué significa
Para nosotros los fieles comunes, eh, queremos dar donativos mensuales, semanales o anuales, pues que los límites para las deducciones fiscales son más bajos para las para las contribuciones a fundaciones privadas. O sea, al final de cuentas, se vendría perdiendo. Y me muestro la gráfica, la cual la agencia CUP ha dado a conocer sobre los diversos ingresos a lo largo del tiempo. Este es el ingreso que recibe la iglesia durante el periodo de la administración Biden. O sea, teniendo la Conferencia Episcopal Norteamericana o estando dentro de las 25 organizaciones que más ingresos recibe, o sea, ingresos o dinero público. Así que, para entender un poquito más el significado de todo esto, de todos estos ingresos, por eso muchos obispos están pues asustados y atacando y diciendo que no, que haber fronteras para desviar la atención. O sea, la conferencia episcopal, mejor dicho, el Departamento de Inmigración de la Conferencia Episcopal Norteamericana recibió apoyo durante la administración Biden. Tenemos a Galveston, Houston, $31.81 millones. San Antonio, Texas, $24.14 millones. Dallas, $22.72. Brittany Christian Services, $20.92 millones. Commonwealth, Commonwealth, $19.93. Incluyendo entre otras organizaciones que a usted las puede ver como en la lista. La mayoría son ellas organizaciones católicas. Así que esto pone pues en una situación de preocupación para la Conferencia Episcopal Norteamericana. O sea que el dólar que usted da todos los domingos durante la colecta de la limosna, los domingos, pues, pues no es nada, es una dádiva. Entonces hay que plantearse si los laicos deberían gobernar la forma independiente de los asuntos financieros de la Conferencia Episcopal para preservar la integridad y la autonomía de la Iglesia Católica. Porque depender de los fondos gubernamentales pone en peligro no solo la exención fiscal de la Iglesia, sino también su misión y su credibilidad. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Alemania, que es lo mismo, que un porcentaje del salario que recibe el trabajador, o que le es descontado mejor de su cheque, va para las iglesias. Y por eso los alemanes, con toda razón, dicen, bueno, si yo estoy contribuyendo, pues entonces tengo derecho de opinar, tengo derecho de decir, tengo derecho de reclamar. Y si esto lo vemos a microeconómico, ¿no? Porque aún es dentro de Estados Unidos, ¿cómo será macroeconómico? Es decir, esas idas continuas de Biden al Vaticano a visitar a Francisco y de otros políticos también. Entonces, esta situación es preocupante porque se desvía de la misión que tiene la iglesia aquí en Estados Unidos. Nos vienen muchas preguntas a la cabeza que difícilmente vamos a tener respuestas. Entonces, como cristianos, ¿podemos seguir permitiendo que los obispos nos lleven por ese camino de incertidumbre, de falta de confianza? Así que tenemos el derecho como cristianos de abogar a los obispos para un nuevo modelo de gobierno que elimine la dependencia financiera pública
así garantizando el liderazgo moral y espiritual de los obispos que permanezcan dentro de la iglesia. Así que la iglesia, el futuro de la iglesia depende de un hilo, ¿sí? Porque muchos de este dinero, pues va a depender cómo se justifica. Y muchas organizaciones de la iglesia van a tener recorte de personal en un 50% según una reciente información. Muchos quedarán desempleados. Tal vez vayan a recurrir al desempleo y todo eso, pero por lo pronto han perdido su empleo, su ingreso económico para alimentar a sus familias. En fin, ¿usted qué piensa, hermano católico? ¿Cuál es el modelo económico que debe decidir la iglesia? Porque con el dólar que damos los domingos en la misa, en la limosna, pues no ajustaría para mucho, aunque es mucho, un momento dado que se colecte, pero no juntaría para mucho, no cubriría mucho el dólar. Si se pudiera dar más, pues más hay, más ayuda y más cobertura. Hay. Pero pues como los mexicanos estamos, bueno, digo mexicanos, porque soy, estamos acostumbrados que, bueno, en nuestro país damos 10 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, ahora 50 pesos, quizás 100 pesos, pues, pues está bien. En conciencia hemos cumplido. Pero un dólar, ¿qué tanto puede alcanzar? Un poco. Quizás por eso los obispos en un momento dado se ven obligados a pedir recursos financieros a las diversas agencias del gobierno. Y no dudo que los hagan, de hecho, de forma legal y todo eso, ¿no? Todo derecho. ¿Pero por qué? Porque nuestro dólar, pues no alcanza para tanto, para los gastos de pago de empleados, de seguro médico, de retiro, etcétera, etcétera. Así que esta es una situación en la cual estamos involucrados de una manera u otra, pues todos, porque con el dólar, pues no alcanza para mucho. En fin, es una situación delicada, es una situación triste, porque se está desviando de la misión y de los objetivos del cuidado espiritual y pastoral de la feligresía. En fin, hermano católico, ¿usted qué piensa de todo esto? A final de cuentas, leo sus comentarios. Gracias. Uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Voy a hablar de un tema delicado, pero que es muy real y que está saliendo a flote después de las investigaciones que está haciendo el presidente Donald Trump en torno a donaciones económicas que hace el país de los contribuyentes, empezando aquí en Estados Unidos, o sea, dentro del país. Y ahora nos preguntamos, después de esto, ¿quién dirige la Iglesia Católica de Estados Unidos? O sea, ¿quién la mueve? ¿Quién mueve los hilos? ¿El gobierno o los mismos obispos? Vamos a analizar todo esto, pero gracias a quienes se han sumado al canal, gracias a quienes han emitido su opinión y de esta manera cada día somos más. Invito para quienes no lo han hecho, se suscriban y de esta manera active su campana para que le llegue la notificación que se ha subido un video. Le agradezco de antemano.
Iniciamos con nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. 1. Esta investigación que se ha hecho por parte de la agencia de Corpus Christi for Unity and Peace, CUP. Se ha realizado esta investigación y nosotros podemos preguntarnos quién maneja o mueve los hilos de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Es decir, quién gobierna a la Iglesia o quién la manda de fondo. Pero, otra vez, conforme van avanzando los días y las semanas, y el presidente de Estados Unidos ha enviado a investigar a dónde han salido los fondos que Estados Unidos contribuye. Y más que nada, esto porque dentro de la investigación, pues se ha encontrado los trapitos sucios que estaban, vamos a decir, escondidos, acorralados por ahí, en donde ¿cómo diríamos? Ahora entendemos mejor. Inclusive, inclusive por qué Francisco está atacando al presidente Donald Trump. Porque es posible que le esté sacando los trapitos y la línea se dirija de aquí de Estados Unidos hacia el Vaticano. Así que en la cúspide de donaciones se encuentra la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, que ha amasado miles de millones de dólares procedentes del gobierno, convirtiéndose estos fondos en una parte significativa de sus ingresos. Este análisis salió en Live News. Lo puede leer en inglés. Entonces, la Conferencia Episcopal Norteamericana distribuye millones de fondos gubernamentales a caridades católicas y otras ONG católicas, ejerciendo así una influencia sustancial en estas organizaciones. Así que la mayoría de los ingresos de la Conferencia Episcopal proceden del mismo gobierno. Y según la investigación que realizó Corpus Christi for Unity and Peace, encontró que durante el 2023 recibió más del 50% de sus ingresos totales del gobierno norteamericano y más del 80% de sus ingresos no restringidos. Ahora, vamos a ver. Cuando la conferencia depende tanto de la financiación pública, durante un largo periodo de tiempo surgen varios peligros potenciales. O sea, la pérdida de independencia. Es decir, ¿quién gobierna, quién manda los hilos en la iglesia? Porque el dicho popular es, quien manda paga, o mejor dicho, quien paga manda. Entonces, por eso es que ahora, recordemos todo lo que hacía el expresidente ahora Biden, en torno al aborto, en torno a todo eso, que es ya condenable por el derecho canónico y que lo manda a hacer una excomunión. Los obispos nunca lo excomulgaron, a la conferencia episcopal nunca lo excomulgaron. ¿Por qué? Porque iban a excomulgar, es como darse un martillazo en la propia mano. Iban a excomulgar a quienes les ha dado millones de dólares en sus manos. Y esto lo hace perder independencia de acción en el nivel administrativo y en el nivel moral también. O sea, ¿cómo lo voy a acusar si mi compadre me ayudó o me está ayudando o me está dando? Vamos. O sea, la influencia también del gobierno eh, sobre las actividades políticas y programas de la iglesia, lo que puede dar lugar a conflictos en la misión de la misma iglesia de preservar el depósito de fe.
Y por eso vemos muchos cambios dentro de la iglesia. Y cada sacerdote ahora casi celebra la misa a su manera. Ahora, esta influencia del gobierno, vamos a ver la percepción pública que tiene. O sea que los fieles perciben con razón que la iglesia está demasiado alineada al gobierno y por eso Francisco critica desde el Vaticano a la presidencia a la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se estaba alineado gobierno e iglesia. Y lo que afecta también a la fe y a la credibilidad y fiabilidad como un organismo independiente del gobierno. Así que, cumpliendo con de la normativa, el aumento de la financiación pública viene acompañado con requisitos normativos y de supervisión adicional. Eso sin duda, que desvían la atención de los obispos hacia actividades que cada vez tienen que ver con la misión de la iglesia. Ahora, esta misión, la iglesia desvía su atención de su misión. Al tener tanto dinero, al tener tanta influencia externa, pues la iglesia se desvía de su misión original y de sus objetivos principales para tener que alinearse a las prioridades de quien le está dando el dinero. Así que, de esta manera podemos ver que se ha abandonado a la iglesia. Y si apuntamos hacia el Vaticano, veamos cómo se ha creado una nueva iglesia a través de la iglesia sinodal o la iglesia bergoliana. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se ha desviado y muchos obispos, muchos cardenales han mencionado, la iglesia se ha desviado de su misión original y de sus objetivos principales, que es la predicación, la salvación de las almas. Entonces, y si aquí las iglesias en Estados Unidos tienen, están bajo, ¿cómo decir? Bajo organización sin fines de lucro, por lo general, dentro de la agencia tributaria que se le conoce como el IRS. Entonces, eh, una organización sin ánimo de lucro aquí en Estados Unidos recibe una parte muy grande, al menos el 67% de su apoyo del público en general, de unidades gubernamentales y de otras organizaciones benéficas públicas y también de donaciones privadas como empresas, compañías más pequeñas, etcétera, etcétera. Así que, dado que la conferencia episcopal recibió más de 40% de los ingresos totales del gobierno estadounidense entre el 2021 y el 2023, todavía no se han sacado los datos de 2024, es evidente que no supera la prueba del 33% de apoyo público. Esto, dado que la conferencia no ha superado la prueba de apoyo público exigida por el IRS, entonces corre el riesgo de ser reclasificada como una fundación privada en lugar de una organización benéfica pública, lo cual le afectaría aún económicamente más a la iglesia. ¿Por qué? Porque las fundaciones privadas se enfrentan a una normativa más estricta frente al IRS, frente a la agencia tributaria de Estados Unidos, que incluye impuestos especiales más elevados sobre los ingresos netos de las inversiones y normas más restrictivas sobre las actividades propias y de los grupos de presión. Esto agregando aparte de las demandas que ya viene cargando desde hace décadas con esto. Ahora, ¿qué significa para nosotros los fieles comunes eh, que queremos dar donativos mensuales, semanales o anuales? Pues que los límites para las deducciones fiscales son más bajos para las contribuciones a fundaciones privadas. O sea, al final de cuentas, se vendría perdiendo. Y me muestro la gráfica, la cual
la agencia CUP ha dado a conocer sobre los diversos ingresos a lo largo del tiempo. Este es el ingreso que recibe la iglesia durante el periodo de la administración Biden, o sea, teniendo la Conferencia Episcopal Norteamericana o estando dentro de las 25 organizaciones que más ingresos recibe, o sea, ingresos o dinero público. Así que, para entender un poquito más el significado de todo esto, de todos estos ingresos, por eso todo el mundo, muchos obispos están pues asustados y atacando y diciendo que no, que abrir fronteras para desviar la atención. O sea, la conferencia episcopal, mejor dicho, el Departamento de Inmigración de la Conferencia Episcopal Norteamericana recibió apoyo durante la administración Biden. Tenemos a Galveston, Houston, $31.81 millones. San Antonio, Texas, 24.14 millones. Dallas, 22.72. Brittany Christian Services, $20.92 millones. Commonwealth, 19.93. Incluyendo, entre otras organizaciones que a usted las puede ver como en la lista. La mayoría son de ellas organizaciones católicas. Así que esto pone pues en una situación de preocupación para la Conferencia Episcopal Norteamericana. O sea que el dólar que usted da todos los domingos durante la colecta de la limosna, los domingos, pues, pues no es nada, es una dádiva. Entonces hay que plantearse si los laicos deberían gobernar la forma independiente de los asuntos financieros de la Conferencia Episcopal para preservar la integridad y la autonomía de la Iglesia Católica. Porque depender de los fondos gubernamentales pone en peligro no solo la exención fiscal de la Iglesia, sino también su misión y su credibilidad. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Alemania, que es lo mismo, que un porcentaje del salario que recibe el trabajador, o que le es descontado mejor de su cheque, va para las iglesias. Y por eso los alemanes, con toda razón, dicen, bueno, si yo estoy contribuyendo, pues entonces tengo derecho de opinar, tengo derecho de decir, tengo derecho de reclamar. Y si esto lo vemos a microeconómico, ¿no? Porque aún es dentro de Estados Unidos, ¿cómo será macroeconómico? Es decir, esas idas continuas de Biden al Vaticano a visitar a Francisco y de otros políticos también. Entonces, esta situación es preocupante porque se desvía de la misión que tiene la iglesia aquí en Estados Unidos. Nos vienen muchas preguntas a la cabeza que difícilmente vamos a tener respuestas. Entonces, como cristianos, ¿podemos seguir permitiendo que los obispos nos lleven por ese camino de incertidumbre, de falta de confianza? Así que tenemos el derecho como cristianos de abogar a los obispos para un nuevo modelo de gobierno que elimine la dependencia financiera pública, así garantizando el liderazgo moral y espiritual de los obispos que permanezcan dentro de la iglesia. Así que el futuro de la iglesia depende de un hilo, ¿sí?
porque muchos de este dinero, pues va a depender cómo se justifica. Y muchas organizaciones de la iglesia van a tener recorte de personal en un 50% según una reciente información. Muchos quedarán desempleados. Tal vez vayan a recurrir al desempleo y todo eso, pero por lo pronto han perdido su empleo, su ingreso económico para alimentar a sus familias. En fin, ¿usted qué piensa, hermano católico? ¿Cuál es el modelo económico que debe de seguir la iglesia? Porque con el dólar que damos los domingos en la misa, en la limosna, pues no ajustaría para mucho, aunque es mucho, un momento dado que se colecte, pero no juntaría para mucho, no cubriría mucho el dólar. Si se pudiera dar más, pues más hay, más ayuda y más cobertura hay. Pero pues como los mexicanos estamos, bueno, digo mexicanos, porque soy, estamos acostumbrados que, bueno, en nuestro país damos 10 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, ahora 50 pesos, quizás 100 pesos, pues, pues está bien. En conciencia hemos cumplido. Pero un dólar, ¿qué tanto puede alcanzar? Muy poco. Quizás por eso los obispos en un momento dado se ven obligados a pedir recursos financieros a las diversas agencias del gobierno. Y no dudo que los hagan, de hecho, de forma legal y todo eso, ¿no? Todo derecho. ¿Pero por qué? Porque nuestro dólar, pues no alcanza para tanto, para los gastos de pago de empleados, de seguro médico, de retiro, etcétera, etcétera. Así que esta es una situación en la cual estamos involucrados de una manera u otra, pues todos, porque con el dólar, pues no alcanza para mucho. En fin, es una situación delicada, es una situación triste, porque se está desviando de la misión y de los objetivos del cuidado espiritual y pastoral de la feligresía. En fin, hermano católico, ¿usted qué piensa de todo esto? A final de cuentas, leo sus comentarios. Gracias.